2 cartas, ¿ok? Escribe la primera carta y su segunda carta. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan quién era Pedro? A ver, ¿quién me dice quién era Pedro? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Quién era Pedro? ¿Tu tío? El tío de Aarón, dice. No, no, no era el tío de Aarón. ¿Quién era Pedro? A ver, ¿quién se acuerda? Profesora, era el pastor, el discípulo de Jesús. Ajá, bien. Leo se acordó, muy bien. Era el discípulo de Jesús. Ok, vamos a refrescar un poquito la memoria para que todos nos acordemos quién era Pedro. Pedro primero se llamaba Simón y Simón significaba inestable, así como una gelatina, así que se mueve, así. Eso significaba Simón, que era inestable, que se tambaleaba para acá, para allá, para acá, para allá. Pero Jesús le cambió su nombre y le dijo, Simón, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Y Pedro significaba piedra, que era firme, que ya no se iba a estar tambaleando para allá y para allá. ¿Ok? Entonces así le cambiaron su nombre primero a Pedro. Luego, este Pedrito que ustedes conocen, un día le dijo a Jesús, Señor, yo voy a ir hasta la muerte contigo, te amo tanto, te quiero tanto que voy a morir por ti. Y Jesús le dijo, ay, Pedrito, Pedrito, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo, sí, Pedro, me vas a negar. Y entonces, cuando a Jesús lo atraparon y lo capturaron para crucificarlo, Pedro lo negó. Y luego Pedro se sentía mal, se sentía muy triste porque él había dicho que no conocía a Jesús, que no sabía quién era ese loco, no lo conocía, decía. Y Jesús lo miró así con su cara de te dije. Bueno, y Pedro decía, ¿qué he hecho? He negado a mi Señor. Se ponía triste a llorar, estaba enojado consigo mismo. Decía, ay, qué tonto, he negado al Señor. Y luego Jesús resucitó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, que significa cuida mis ovejas, dales de comer a mis ovejitas, dale su pastito. ¿Ustedes han visto las ovejitas que comen su pastito? Ya, las ovejas de Jesús somos tú y yo. Y entonces Jesús le estaba diciendo que cuide a la gente que creía en Jesús. Y cuando Jesús se fue al cielo, ¿qué hizo Pedro? ¿Se fue a su casa? ¿Siguió pescando pececitos? No, él se quedó predicando, él se quedó hablando de Jesús y predicando. Y justamente en sus cartas podemos ver eso. En su primera carta, él primero les manda un saludo a muchas iglesias, las que estaban en Asia, las que estaban en Galacia, las que estaban en Grecia. Les manda el saludo y les dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros que no están aquí en Jerusalén, le decía, a ustedes Dios los ha escogido para que sean sus hijos, para santificarlos. Pero ¿por qué les escribe una carta Pedro a los que estaban por allá? Porque en ese tiempo, ¿se acuerdan de que estaban persiguiendo a los cristianos? Los estaban persiguiendo y los cristianos se sentían muy tristes. Entonces Pedro, para animarlos a seguir en su fe, para que no estuviesen tristes, les dice, hermanos míos, ustedes tienen que estar felices, gozosos, alegres, porque, ¿por qué creen que deberían de estar felices? A ver, ustedes, ¿por qué creen que deberían de estar felices? ¿Porque tu mamá y tu papá te quieren? No, hay una noticia más chévere todavía, porque te van a regalar la Play 5. No, hay una noticia más bonita que esa. Es que tú y yo somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Así es, Josué, Caleb, Salvador, Emanuel, Aarón, Isaac, Leonel, Camila, Victoria, Stephanie, Daisy, tú y yo somos salvos por la sangre de Jesús, y eso es un motivo para estar muy felices. Pedro estaba tan feliz que luego se puso a alabar al Señor y dijo, alabado sea nuestro Dios que nos ha dado salvación, bendigan su nombre, santifiquen su nombre, porque tenemos una vida eterna en Él. Y por eso es que los anima a los cristianos en su primera carta a que estén felices y gozosos porque ellos ya son salvos. Le dice, no importa si se quedan de hambre,
No importa si están sufriendo, no importa cuántos problemas hayan en esta vida, ustedes tienen que estar felices y gozosos porque han recibido la salvación. Sus pecados han sido perdonados, han sido borrados y ahora ustedes son hijos de Dios y Dios los ama muchísimo. Y por eso ustedes tienen que estar felices y contentos. Y luego Pedro termina diciéndoles, sean santos. ¡Oh! ¿Ustedes saben qué cosa es la santidad? ¿Ustedes han visto un santo? ¿Cómo es un santo? ¿Como tu papá, Victoria? ¿Así será un santo? No, como la hermana Elena, como Elenita, no, como Elenita, no. ¿Cómo será un santo? Como mi tío. No, 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 no. ¿Cómo ser un santo? Las personas que son santas son como Jesús. Jesús fue santo. Y Pedro le dice a la iglesia, sean santos porque Dios es santo. Entonces les dice que busquen la santidad. Santo significa apartarte de lo malo. Les dice, ustedes cuando estaban en el mundo, cuando no conocían a Dios, practicaban cosas malas, se paraban peleando, hablaban lisuras, se portaban mal, desobedecían a sus papás, no les gustaba escuchar la palabra de Dios. Entonces, eso hacían ustedes cuando no habían conocido a Dios. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, que Cristo ha pagado por sus pecados y ha ido a la cruz por ustedes y los ha salvado, tienen que portarse bien, porque los hijos de Dios buscan ser como su padre. ¿Ustedes alguna vez han querido ser como su papá? Se han puesto sus zapatos, su corbata, así, y han caminado así plum, plum, con los zapatos de chiquititos. Eso hacen los bebés cuando están chiquitos, ¿verdad? Los niños, todos nos hemos puesto la ropa de nuestro papá, hemos caminado como nuestros papás, ¿verdad? Así con nuestros zapatazos gigantes hemos caminado. Bueno, nosotros imitamos a nuestros papás. Ahora, tú y yo tenemos un papá que se porta bien, que es obediente. ¿Y cómo era Jesús? Así tenemos que ser también nosotros. Por eso que Pedro le dice a la iglesia, a todos los creyentes, a ti y a mí, que nosotros debemos de buscar la santidad, debemos de buscar lo bueno, debemos de hacer lo bueno, porque los hijos de Dios imitan a su papá, imitan a Jesús. ¿Ok? Y luego le escribe una segunda carta. En esta segunda carta, Pedro le dice a la iglesia que tú y yo tenemos que seguir creciendo tomando nuestra leche, pero nuestra leche de la palabra de Dios, ¿ok? No vas a tomar tu leche, Lore. Sí, también tienes que tomar tu leche, pero tu leche espiritual, lo que te alimenta es la palabra de Dios. Así que él les dice, hermanitos, no se queden dormiditos en sus laureles, en su camita y arropaditos. Despiértense y conozcan a Dios, busquen a Dios. Ora, búscalo al Señor. ¿Ustedes buscan al Señor ahí en su cuarto? ¿Ustedes oran con el Señor? ¿Le hablan a Dios? Dile, Señor, yo quiero conocerte más. Eso es lo que Pedro les estaba diciendo en su segunda carta a la iglesia, a los creyentes. Busquen a Dios, crezcan en su conocimiento. No se queden, ya me sé la historia, ya me sé ya lo del arca de Noé, ya me sé lo de Abraham, ya me sé lo de Adán y Eva, ya, ¿para qué voy a seguir escuchando? ¿Para qué voy a seguir yendo a la iglesia? No, siempre hay algo nuevo que aprender. Dios es infinito, entonces nunca vamos a terminar de comprender los grandes misterios de Dios. Hay muchas cosas más para aprender. Así que ustedes siempre tienen que tener una actitud de querer aprender más de Dios, tener hambre por el conocimiento de Dios. Tienen que decir, yo quiero seguir aprendiendo de Dios, ¿ok? Bueno, y luego les da una advertencia en contra de los malos maestros, porque habían muchos malos maestros que se disfrazaban de maestros buenos, pero venían con enseñanzas falsas, con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, y confundían a la iglesia, y la iglesia ya no sabía qué creer. Entonces Pedro le decía, tengan mucho cuidado con las cosas que escuchan y a quienes escuchan. Todo tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que todos ustedes, los que están ahí en su casita, cuando escuchen a una persona que no está hablando conforme a lo que la Biblia dice, no la escuchen, ¿ok? Porque no es de Dios. Pero si las personas hablan la palabra de Dios, eso sí es del Señor. Pero cuando no, cuando te dicen que Jesús es un ángel o cuando te dicen que Jesús es un profeta, tú los vas a mirar
y va a decir, chao, así, ¿ok? Porque te estás mintiendo, ¿de acuerdo? Ahora, al final de esta carta, él les dice una promesa de la venida del Señor. Había muchas personas que decían, el Señor ya va a volver, ya voy a dejar de trabajar, decían algunos. Y otros decían, ay, el Señor mucho se demora, ha dicho que va a venir y nunca viene. ¿Han escuchado personas que se quejan así? Que dicen, el Señor dice que va a venir, pero no viene y se demora mucho. Mira, ya estamos en 2021 y todavía no ha venido. Así hay personas que dicen. Y Pedro les explica y les dice, no es que el Señor se esté demorando, sino que el Señor está esperando a las personas que todavía no se han convertido. Él les tiene amor, Él no quiere que se vayan al infierno un montón de personas. Entonces Él está esperando a que sus hijos se arrepientan, vengan y vuelvan a Dios. Entonces, para que Jesús vuelva más rápido, tú y yo tenemos que ir a predicarle a todo el mundo, a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, a tu tía, a tu tío, a tu primo, para que todos escuchen de Jesús y así puedan conocer a Jesús y Jesús vuelva. Porque si la gente muere sin conocer a Dios, sin arrepentirse de sus pecados, ¿a dónde se va a ir? Si no tienen a alguien que les haya perdonado sus pecados, van a tener que pagar por sus pecados eternamente. Y no puede ser así. Entonces nosotros tenemos que ir a predicarle a todo el mundo. Y cuando el evangelio, cuando el nombre de Jesús esté en el corazón de todos los creyentes, entonces va a venir Jesús. Así que no digan dentro de ustedes, el Señor se demora mucho para venir. Sino, digan, el Señor viene pronto. Y si tú piensas que Jesús va a venir pronto, ¿cómo te comportarías? A ver, Stephanie, si el Señor viene mañana, ¿qué cosa harías? ¿Limpiarías tu casa, todo? Nos ponemos a limpiar, nos ponemos a orar y nos ponemos a cantar al Señor para que se salgan todos los chukis de adentro y nos portamos bien ese día, obedecemos a nuestro papá y a nuestra mamá porque tenemos miedo, qué vergüenza si el Señor llega y nos encuentra desobedeciendo, ¿no? Esa es la actitud que debemos de tener todos los días. Todos los días tenemos que pensar que Jesús puede venir hoy día o puede venir mañana. No debemos de pensar de que Jesús se va a demorar en venir, sino en que Él puede que venga mañana. Y si viene mañana, ¿cómo te vas a portar hoy día? Pues te vas a portar bien, ¿verdad? Entonces siempre ten presente de que Jesús podría venir el día de mañana. Así que pórtate bien, ¿ok? Ese es el mensaje de la segunda carta de Pedro. Espero que lo hayan entendido. Ahora vamos a orar para poder terminar con esta palabra. Pero antes quiero dejarlos con un versículo bíblico que quiero que lo guarden en su corazoncito, ¿ok? Dice, como hijos obedientes, no se amolden, o sea, no se cambien a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, cuando no sabían, cuando no conocían a Dios. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Ok? Dice aquí, en este versículo, Pedro nos está diciendo, como hijos obedientes, no copien lo malo que hacían antes, no sean como los de antes, no sean como unas personas que no conocen a Dios, que no saben lo que es bueno y lo que es malo, porque tienen al Espíritu Santo que les dice lo que es bueno y lo que es malo. Sino vivan obedeciendo a esa voz del Espíritu, vivan obedeciendo la buena voluntad de Dios, ¿ok? Ese es el mensaje de las cartas de Pedro.